Sea bendito el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo final. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí. Hace 8 días hicimos transmisión desde el lugar donde hicieron la velación de la hermana Zenelia, pero los invitamos a todos a participar. Y esta noche, retomando nuestro trabajo, tenemos, después de haber escuchado al profeta de Dios, a nuestro amado hermano William Soto Santiago, nos disponemos a leer el folleto La limpieza del santuario, que es equivalente a la purificación del santuario. Y necesitamos tomar estos libros y los PDFs. Ever Luna los envía a la gran mayoría, ¿sí? Ahí en las transmisiones aparecen los PDFs. Es solamente descargarlo a una impresora o en cualquier lugar que ustedes consigan para imprimir sus folletos. Recuerde que no se le puede ni añadir ni quitar al mensaje. ¿Cuántos sabemos eso? No se le puede ni añadir ni se le puede quitar. Es como dice el mensaje y con la revelación del mensaje. No podemos añadir una revelación propia, sino la revelación del mensaje. Estamos viviendo un tiempo peligroso para la humanidad, pero nosotros tenemos una promesa de transformación y rapto que es cierta, que es tan cierta como que estamos esta noche adorando al Señor. ¿Qué significa la limpieza del santuario? Vamos a entrarnos a la palabra, vamos a entrar al mensaje. Tomen su folleto allí, siempre consiga cómo tenerlo porque es muy importante. La limpieza del santuario. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de sus profetas en cuanto a este tema. ¿Tienen el libro ahí a la mano? Bueno, dice el hermano William Soto en el 99, ahora podemos ver por qué Cristo tenía que venir a la tierra y tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que poner su vida por todos nosotros, para luego volverla a tomar resucitando y ascender al cielo para hacer su obra de intercesión en el cielo, con su propio sacrificio, hacer la obra de intercesión como sumo sacerdote del templo que está en el cielo. ¿Verdad que sí? Y desde el momento que Jesús expiró en la cruz, el velo del templo se abrió en dos, de arriba a abajo. Y desde ese evento, el creyente en Cristo que tomara los pasos conforme a la palabra, él tenía derecho y tenía entrada al sumo sacerdote y tenía entrada al lugar santísimo de Dios a adorar. No sé por qué no dicen amén. Pero ¿cuántos saben que quedó abierto el camino? Y el mismo apóstol Pablo nos dice que nos podíamos presentar ante nuestro sumo sacerdote, que se podía compadecer de nosotros, perdonar nuestros pecados y ser el sumo sacerdote de nuestra confesión, es decir, de nuestra profesión. ¿Y eso ocurrió? Sí, ocurrió, claro, porque Él se sentó con su propia sangre. No lo que murió por nosotros no fue sangre humana, sino fue la sangre de Dios. Y Él se sentó en el trono, y estando Él en ese trono de intercesión, mientras Él permanezca ahí, hay misericordia. El día que Él se quite, el santuario es purificado y no habrá oportunidad para nadie, absolutamente. De eso tengan ustedes plena conciencia en esta noche, porque los mensajes que van a empezar a llegar de estos días, la revelación va a ser alta y deben de permanecer en la palabra. Año 2004, ya nos explicó cómo el Señor se sentó en el trono. Ahora mire cómo nos dice en el 2004. Y ahora Cristo en el templo celestial entró con su sangre y Él ha colocado en el trono de Dios su sangre y ha convertido el trono celestial de Dios en un trono de misericordia.
Bueno, ¿y qué era antes el trono de Dios? ¿Qué era antes de ser un trono de misericordia? Era un trono de juicio. ¿Me está escuchando? Era un trono de juicio. Pero cuando Jesucristo fue y con su sangre se sentó en ese trono, lo convirtió en un trono de misericordia. Desde que Él ascendió al cielo y colocó su sangre en el trono de Dios. ¿En qué se convirtió? En un trono de misericordia. Año 98, aquí en Colombia, William Soto. Porque su cuerpo físico fue colocado en el trono de Dios en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios, o sea, en el poder de Dios, en el trono de Dios. Y fue colocado allá para hacer intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él va a estar sentado allí hasta que se completen todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el libro de la vida del Cordero están escritos solamente sus hijos. En los que Dios pensó en ellos desde antes de la fundación del mundo. Y esos están escritos en el libro de la vida del Cordero y los 144,000 que también pertenecen a ese libro. Las fatuas no pertenecen a ese libro. Ellas pertenecen al libro de la vida, no al libro de la vida del Cordero. ¿Comprende eso? Por eso es que ellas son matadas y no resucitan sino hasta después del milenio y serán súbditos de nosotros. ¿Lo puede ver? Por eso es que la iglesia pasa por la gran tribulación. La novia no pasa. La iglesia pasa porque la iglesia son las fatuas. Ellas pasan por la gran tribulación. La novia y el hijo no pasan por la gran tribulación. ¿Sí ven la diferencia que hay? Porque Él se sienta en ese trono a hacer intercesiones por los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que son sus hijos. Y una vez entre el último de sus hijos esté metida sus pecados en el cloro de su sangre preciosa. Es lo que estaba hablando el hermano William ahora. ¿Lo pueden ver? Ese trono entonces hasta ese tiempo será un trono ¿de qué? De misericordia. Habrá misericordia en el trono. ¿Están siguiendo, verdad? Ahora miremos año 1990, que nos dice el hermano William. Durante 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo ha estado en el trono del Padre, en el trono de intercesión. Y por esa causa el juicio divino no ha podido caer sobre la tierra en toda su plenitud, porque hay sangre en el propiciatorio allá en el cielo, en el templo que está en el cielo, en el trono de Dios. ¿Por qué es que no ha podido caer el juicio divino sobre los seres humanos? Porque hay sangre y porque el Cordero está todavía en el trono de intercesión. El día que ese santuario, Él se levante y el santuario sea purificado, se vuelve a convertir el trono ¿en qué? En un tribunal de juicio, en un trono de juicio, y caen los juicios de Dios sin misericordia sobre la raza humana. Sigamos leyendo la letra menuda que está debajo de esta declaración. Por eso le digo, no pierdan sus folletos. Y cuando Dios ha mirado a los seres humanos en este planeta Tierra, los ha mirado desde su trono y en su trono, el trono del Padre, porque allí está el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, con su sangre intercediendo. Entonces, cada que Él ha venido acá a la tierra en un profeta o en un hombre, ¿en qué es que ha venido? En Espíritu Santo. Otra vez, entonces, en cada que el Señor Jesucristo ha venido a la tierra y ha traído un profeta, un mensajero a la tierra, entonces, ¿Él en qué es que ha venido? En Espíritu Santo, pero su cuerpo está sentado en el trono y tiene vida en sí mismo, y es el Señor Jesucristo. Pero cuando Él ha necesitado venir a la tierra, ¿en qué ha venido? En Espíritu Santo, en mensajeros y en profeta. Y si es el Señor Jesucristo, pero su cuerpo sacrificado por nosotros, ¿dónde está sentado? En el trono de misericordia. Usted no puede ignorar estas cosas tan grandes que estamos hablando aquí. Pasemos entonces
a 1963 con William Branham, la segunda venida del Señor, la primera parte de la segunda venida del Señor. Recuerde, en Espíritu Santo. Recuerde, en Espíritu Santo. Porque de que hay una venida literal del Señor, claro, no es que Él llegará un día en que se va a poner de pie. Ahora, el Cordero, dice el hermano Branham, durante el tiempo de intercesión, conoce los que tienen sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y hasta que vengan todos ellos a ser manifestados en esta tierra, Él no puede dejar ese lugar. Y estamos hablando de 1963, que ya estaba abierto el libro, ya el Señor había descendido a la tierra en su segunda venida en William Branham. Pero, ¿por qué está diciendo él que el Señor todavía está en el trono de intercesión? Claro, porque el cuerpo del Señor todavía está sentado allá. Él vino fue en Espíritu Santo en el hermano Branham. Pero el Cordero como tal, el Señor Jesucristo, con su cuerpo que murió por nosotros y lo glorificó, está todavía sentado en el trono de misericordia, haciendo intercesión por, ya les vamos a decir por qué, pero ustedes lo deben de saber también. Qué bueno que estamos esta noche aquí comiendo de la palabra pura, ¿verdad? Dice, ¿entienden? Eso lo pregunta el hermano Branham. ¿Entienden? Yo sí lo entiendo, Señor. Perfectamente. Allí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí porque Él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, porque su voluntad es que no se pierda ninguno. Pero por su conocimiento anticipado, Él sabía quién sería salvo y quién perecería. Entonces, mientras faltara un solo nombre por ser declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir a ese individuo. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro, entonces los días de intercesión terminan. El que es sucio, ensúciese todavía, y el que es santo, sea santificado todavía. Ahora, vuelve y repite las negrillas. Mientras faltara un solo nombre por ser declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir a ese individuo. Hasta que el último nombre sea declarado y metido bajo la sangre, Él no se puede levantar de ese trono. Y yo le hago una pregunta a ustedes que son hijos de Dios de la piedra angular. ¿El Señor ya se levantó de su trono literalmente? No. No. ¿Él ha venido en qué? En Espíritu Santo. Es una venida real, pero Él se tiene que levantar algún día de ese trono de intercesión. Vamos a ver por qué. Pasemos, dice que cuando Él se levante es que se cumple el que es sucio, ensúciese más, y el que es santo sea santificado todavía. Porque una vez se levante, ya Dios no vuelve a escucharle perdón de pecados a nadie. Ya no hay quien reciba las oraciones en el trono de Dios. Entonces, ¿a quién le van a perdonar pecados? A nadie. Ya por eso es que dice que el que es sucio, ¿cuándo qué? Cuando Él se levante del trono, porque Él va a purificar el santuario. Por eso aquí en la tierra, cuando el santuario, el tabernáculo o templo que construyeron para la gloria de Dios, se ordenaba que los días 10 del mes séptimo, en octubre, los días 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote hiciera expiación por el pecado y el tabernáculo fuera purificado. ¿Por qué purificado? Porque todo el año ese tabernáculo escuchaba los pecados y llevaba los pecados de todo el pueblo. Pero el día de la expiación era purificado el santuario. Entonces también en el cielo, cuando el Señor se levante del trono de intercesión, el tabernáculo, el templo del cielo es purificado y ya nunca más se vuelven a aceptar pecados de nadie, ni a confesar pecados de nadie. Y ya vamos a ver por qué. La página 5, mira las últimas negrillas, porque creo que usted está estudiando genuinamente la palabra. Entonces, dice el hermano Branham, Él deja el santuario y ese lugar se convierte en tribunal de juicio. Ay de todos aquellos que estén fuera de Cristo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya no se reciben más pecados. Ya no se perdona más a nadie. Ya no habrá a quien limpiar, a quien perdonar, porque ya no habrá misericordia. El trono se convierte en un tribunal de juicio.
¿Ya pasó eso? No, no ha pasado. Por eso es que tenemos que dejar el mensaje como el profeta lo trajo. Y mirar los ángulos cuando se cumplieron cosas sin dejar de creer todo el mensaje. ¿Está entendiendo, verdad? Creer todo el mensaje te hace lleno todo de la palabra de Dios. Conociendo sus ángulos, te vas ubicando dentro del mensaje para que la palabra se encarne en plenitud. Ahora sigue, el hermano Branham pasa a 1963, otra vez, en la página 6. Dice William Branham, en el 63, el 21 de marzo, en cualquier momento, él podría levantarse del trono de intercesión. Entonces usted podrá llorar y clamar con todo su corazón, podrá brincar, hablar en lenguas, correr y hacer todo lo que quiera, y hasta unirse a todas las iglesias del mundo. Pero ya no habrá cloro para quitar sus pecados. Entonces, ¿cómo se hallará? Dice William Branham, yo creo con todo mi corazón que todavía hay entrada al trono. En el 63. Yo creo con todo mi corazón que todavía hay entrada al trono y que todavía está sentado allí sobre el trono de Dios. Pero ya muy pronto se levantará y vendrá para reclamar lo que ha redimido. ¿Verdad? Pero ya había venido en Espíritu Santo y reclamó a los de las edades de la iglesia y nos reclamó a nosotros de la piedra angular. Y usted dice, bueno, entonces al fin vino o no vino. Sí vino. Vino en Espíritu Santo. Hubo un reclamo. Fuimos reclamados y aún fue reclamado a los creyentes de la piedra angular. ¿Por qué? Porque Dios tenía que venir, porque esa venida tenía que ser aquí en la tierra. Ahora vamos a mirar esto. El libro tenía que ser abierto primero aquí en la tierra. Pero cuando Él se levante del trono de intercesión, abre el libro en el cielo. Y ahí ya no entra nadie más porque se pone en pie. Vamos a mirar eso. Yo creo que usted está captando por el Espíritu Santo que está en usted, está captando esto. Dice, ahora está haciendo la obra de redentor semejante. Uy, gracias. Mientras Ruth está esperando. Ruth está esperando ser redimida, la iglesia. Pero ya pronto, como fue allá cuando Booz terminó la obra de redentor semejante, vendrá para reclamar su posesión. Eso es exactamente lo que la Biblia dice que hizo. Se presentó y tomó el libro. Entonces la intercesión habrá terminado. Cuando Él se ponga de pie, ¿dónde? En el cielo. Entonces la intercesión habrá terminado. Porque Él ya no estará sobre el trono. Ya no habrá sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué será? El juicio. No deje usted que se ha dicho uno de estos días. Yo creí que iba a haber un rapto. Y luego usted oirá la voz responder. Eso está en el pasado. Dios les ayude. Espero que lo estén entendiendo y se den cuenta la grandeza de esto. Sigue diciendo William Branham en el 63. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche Él está en el santo lugar, allá en la gloria como intercesor. O sea, en el 63. El 23 de marzo del 63, a pesar de que la columna de fuego había venido y el libro de los sellos estaba abriéndose ahí, Él estaba como intercesor. Ya va en el sexto sello aquí y ya Él todavía está como intercesor. Esta noche Él está en el santo lugar allá en la gloria como intercesor, intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Y ninguno conoce ese nombre sino Él mismo. Él tiene el libro en la mano. Y sabrá cuando haya entrado el último predestinado. Y entonces su tiempo de intercesión habrá cesado y vendrá para reclamar a aquellos por los que ha estado intercediendo. Ahora está haciendo la obra de redentor semejante, pero después vendrá para recibir lo suyo. O sea, hasta que el último nombre sea confirmado. Tiene que haber un nombre último que sea confirmado. Muy bien. Damos gracias a Dios por esto, ¿verdad? Ahora pasemos al año 77, el hermano William. Yo creo, está leyendo al hermano Branham, ¿verdad?
Yo creo con todo mi corazón, esas palabras que está diciendo el hermano William son del hermano Branham. Yo creo con todo mi corazón que todavía hay entrada al trono. Y está en el 77. Y que todavía está sentado allí sobre el trono de Dios. ¿Estaba sentado allí en el 77? Sí. Miren las fechas para que ustedes no digan, no, hermano, pero yo creo otra cosa. No, usted no va a creer otra cosa. Usted va a creer lo que dice el mensaje. En sus diferentes ángulos. Y no va a cambiar un ángulo por otro, ni va a dislocar la palabra, ni va a torcer el mensaje. Yo creo con todo mi corazón que todavía hay entrada al trono y que todavía está sentado allí sobre el trono de Dios. Pero ya muy pronto se levantará y vendrá para reclamar lo que ha redimido. Mire lo que dice William Soto de esto. Mire, escucha lo que dice William Soto. O sea, que para él poder reclamar, primero tiene que abandonar el trono de misericordia, trono de intercesión, y cuando él reclama ya no hay más misericordia. El trono de misericordia se acabó. Usted dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que reclamó el hermano Branham en el 63? Ve que el que no conoce el mensaje lo que hace es pegarse una confundida y resultar enseñando otro camino, otra cosa. Cuando el hermano Branham, él reclamó, el hermano Branham fue el séptimo asiento de misericordia de Dios. Y ahí estaba Dios sentado en él. ¿Qué fue el hermano Branham? El séptimo asiento de misericordia. Pero cuando él terminó de ser el séptimo asiento de misericordia con Dios ahí y cerró las edades, entonces se subió, él mismo se convirtió en el octavo y se subió a la piedra angular. Porque tenía que reclamar los de la piedra angular también. El reclamo tenía que ser completo. Claro, eso es básico lo que estamos diciendo ahí. Él abandonó el trono de la Odisea, que fue el séptimo asiento de misericordia, y se metió al octavo lugar, a la edad de la piedra angular. Eso es lo que está diciendo el hermano William. Salió del trono de la Odisea, donde intercedió, donde fue el séptimo asiento de misericordia, y subió a la piedra angular. ¿Usted lo puede ver así? Es la única manera correcta de ver esto. No porque lo esté diciendo yo, sino porque el ángel de Jesucristo lo está enseñando. Y el hermano Branham también lo está enseñando. Por eso fue que el hermano Branham no se pudo quedar en la Odisea, porque él trajo ese asiento de misericordia para esa edad, pero esa edad lo rechazó. Y cuando lo rechazó, entonces él subió a la piedra angular y ahí fue octavo. ¿Quién estaba en él? El ángel del pacto. Porque el ángel del pacto es el que toca la trompeta de él. Pero ¿sobre qué trompeta toca el ángel del pacto? Sobre la séptima trompeta, porque en la Biblia solamente hay 7 trompetas. No hay 8. Entonces el ángel del pacto, ¿en qué boca y en qué persona toca la gran voz de trompeta? En el séptimo, porque él sube a la piedra angular y ahí se casa y tiene un hijo. Obvio, es que todo esto es sencillo para los que vamos a hacer rapto y transformación, porque nosotros vivimos por revelación. La comida de nosotros es la revelación, es el lenguaje de Dios. Ahora pasemos al 2001. Estamos en el 77. Ya pasamos del 63. Ahora pasemos al 2001. Dice William, nuestro amado William, y él no puede salir del trono de intercesión hasta que haya entrado al cuerpo místico de Cristo, hasta la última persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. O sea, en el 2001 había entrado el último ya. No. ¿Y por qué no puede? Porque entonces se cerraría el día de la expiación y la sangre de Cristo sería retirada del trono de intercesión. Cuando Cristo se levante del trono del Padre, miren lo que sigue, miren la palabra que está ahí, por favor. Miren la palabra que sigue ahí. Es retirada la sangre de expiación. Cómo me gusta esa palabra, mire. Dice, cuando Cristo se levante del trono del Padre, es retirada la sangre de la expiación. Y ya no hay más intercesión. Ya no hay más oportunidad para las personas recibir salvación. Ya el que esté sucio se queda sucio y el santo es santificado todavía.
Ahora vuelvo y les pregunto, ¿esta parte, así como está hablando la William en el 2001, ya se cumplió? No se ha cumplido. ¿Pero nosotros fuimos reclamados? Sí. ¿Y a nosotros nos han entregado el libro? Sí. ¿Pero qué nos fue entregado el libro? La revelación. Pero el libro permanece en la mano de Dios. El libro nunca. El libro regresó a Él. Ustedes están entendiendo, pero nosotros tenemos la revelación del libro. Por eso es que nosotros abrimos el libro y sabemos que es el primer sello, que es el segundo sello, que es el sexto sello. Hay gente que dice, no, el hermano Branham no abrió el séptimo sello. Sí, el primer ángel abrió el primer sello. El segundo ángel abrió el segundo sello. El tercer ángel abrió el tercer sello. El cuarto ángel abrió el cuarto sello. El quinto ángel abrió el cuarto sello. Cada ángel abrió un sello. ¿Y el séptimo cuál abrió? El séptimo. Y todos a la vez. Porque en el séptimo Dios se perfecciona. Por eso es que Él estaba en la tierra y tuvieron que, para poderse casar en el aire, lo tuvieron que subir a Él. Porque con Él era que tenía que casarse toda la iglesia. Es algo tan bonito. Pero estas revelaciones no se pueden creer sino con el alma. Y tienen que ser de acuerdo a la revelación que está escrita y dada desde un púlpito por el ángel de Jesucristo y por el hermano Branham. Decir, no, es que a mí me dijeron, a usted los dejaron ciegos y a mí sí me dijeron la verdad. No, Dios no obra, el Señor no obra de esa manera. ¿Me comprende, amado hermano? Muy bien. Sí, claro, la revelación sale desde el púlpito, la palabra sale del púlpito y quien primero la debe captar es el ángel de su iglesia. Claro, sí, claro, tiene que captarle el ángel de la iglesia porque Dios tiene un orden. Dios tiene un orden. Sí, vamos al 2001 con William aquí. Esto es algo bonito. Cuando se complete el cuerpo místico, su iglesia, y haya entrado hasta el último escogido de Dios, sea anciano, joven, adulto o niño, o recién nacido, no hay ningún problema, ¿no? Entonces Cristo se levantará contento, habiendo terminado su obra de intercesión en el lugar santísimo del templo celestial, como se levantaba o cuando salía del trono de intercesión, cuando salía del lugar santísimo, el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo, cuando concluía sus labores de ese día, comenzaba en la mañana y ya terminaba en la tarde bien entrada la tarde. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote salía, ya concluía sus labores. Vea, saliendo, las campanillas de oro sonaban. Por lo tanto, la campana de oro o campanillas de oro de Jesucristo, el sumo sacerdote, sonarán en el cielo cuando Él salga del lugar de intercesión. Claro, y usted dice, ¿nosotros cómo nos daremos cuenta de todo eso? Ahora ya nos va a decir cómo nos vamos a dar cuenta. Así como nos estamos dando cuenta ahora de todo. El mundo no lo sabe, pero nosotros sí nos estamos dando cuenta ahora de todo. 1963, William Branham. Recuerde, acá, él estaba antes en su obra de mediador. Pero ahora, los sellos están a punto de ser abiertos. El Cordero vino del santuario de Dios, y se presentó. Espere usted hasta cuando lleguemos a esa media hora de silencio de Apocalipsis 8:1. Cuando había humo en el santuario, entonces ya no hay intercesión porque el sacrificio ha salido y ahora es un tribunal de juicio. Ya no hay sangre para ese tiempo porque el cordero ensangrentado salió de allí. No vaya usted a esperar hasta ese tiempo. O sea que para el tiempo del hermano Branham no había ocurrido eso. ¿Verdad? Para el tiempo del hermano Branham eso no había ocurrido, pero sí había ocurrido. Fíjese. Cuando alguien ignora los ángulos y deja uno y no lo ubica bien, dice, entonces no ocurrió. Claro, el Espíritu Santo, el ángel del Señor, el arcángel Gabriel, descendió del hermano Branham desde el 33. En el 46 lo comisionó y le dijo que hicieras el recorrido. Estaba Dios en Espíritu Santo en William Branham haciendo el último recorrido como cordero. Comenzó en el 46. Y al mismo tiempo el pueblo hebreo que había pasado por la tribulación de Hitler, se dio la orden de restaurar la nación.
Y fue tan efectivo que eso que nació en el 48, un 14 de junio, al día de hoy ya es un completo país libre y soberano. Solamente le falta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está en este momento en Israel. El Espíritu Santo está en el occidente. Por eso ellos tienen 4 etapas de restauración. Huesos, se reúnen los huesos, tendones, piel y luego espíritu. Son un gran ejército, pero no tienen espíritu. El espíritu tiene que ser llevado al pueblo hebreo cuando termine Dios de lidiar con nosotros. Y mientras Él no se levante del trono de intercesión, los 144,000 no pueden ser sacados. El espíritu no puede ir a esa nación todavía, porque está entre nosotros, entre los escogidos de nosotros. Hasta ese tiempo no termina. Por eso yo les voy a pedir un favor, los que me están escuchando hoy por fuera y los que están aquí dentro del salón. Próximo mensaje fuerte va a ser el ángel sellador. Para eso primero me voy a reunir con los varones y se lo vamos a leer. Y después de que lo hagamos con los varones, lo pasamos a toda la congregación. Ustedes se van a quedar de una sola pieza en cosas que usted dice, Dios mío. Pero esto es así como lo que estamos leyendo aquí. 1961, William Branham, al final de la página 10. Dice el profeta de Dios: el propiciatorio al cual nadie podía acercarse a menos que hubiera una expiación allí para esa persona. La única manera era que el santuario, cuando era rociado con la sangre, entonces llegaba a ser un propiciatorio. Pero después de que la sangre fue quitada, entonces llegó a ser un tribunal. Y, oh hermano, nadie pudiera soportar los juicios de Dios. Lo único que nosotros podemos buscar es misericordia, no juicio, no justicia, no. Nosotros no podemos acercarnos a su justicia, porque en su justicia Él tendrá que cumplir su palabra, y al cumplir su palabra, el día que de Él comieres, ese día morirás. ¿Quién va a querer justicia? Yo no quiero justicia, yo pido misericordia. Oh, deje que la misericordia de Dios y el propiciatorio ha sido rociado. Pero hubo un tiempo de limpieza del santuario. Escuche bien, ya no se va a contaminar más de eso de pecado. Pero hubo un tiempo de limpieza del santuario cuando era un tribunal, mientras la sangre no estaba en el propiciatorio. Entonces estamos acercándonos a ese tiempo ahora. Estamos acercándonos ahora, en esta edad, a una limpieza del santuario y a los juicios cayendo sobre la tierra. Qué tiempo tan terrible se aproxima sobre los seres humanos. Dios se pone de pie y se limpia el santuario. El mismo Satanás, en el mismo tiempo que se pone de pie el Señor, el mismo Satanás es arrojado al cielo. Porque hasta ese tiempo él puede acusar. ¿Ah? Claro. Entonces la iglesia sube y él es arrojado. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le quedan 3 años y medio. Miren lo que estamos mirando acá. Eso es la palabra. Dice: ven, estoy al final de la página 11, en letras menudas. Ven, mientras la sangre esté allí, Dios no puede destruir la tierra. Mientras la sangre esté allí, nadie es un pecador delante de Dios. ¿Se acuerda cuando el hermano Branham fue a juzgar a esa mujer que porque era una prostituta y fea y arrugada y pintada? Y el Señor le dijo: no, venga. Y lo metió a una visión y vio la tierra con una franja de sangre. Dios, mientras eso esté allí, hay misericordia. Háblale porque se puede salvar. Y el hermano Branham dijo: perdóname, Señor, perdóname, Padre, yo no volveré a hacer eso nunca más, que vagamunda, no, Señor, yo no vuelvo a hacer eso. Y tomó y oró, le predicó, y esa mujer se convirtió genuinamente a Dios y llegó a ser una mujer santa dentro de una congregación. Y mira aquí: ven, mientras la sangre esté allí, Dios no puede destruir la tierra. Mientras la sangre esté allí, nadie es un pecador delante de Dios. Todos están bien porque hay una expiación para todos. Pero si usted no acepta esa expiación y no entra en su presencia, entonces usted es un pecador. Usted está más allá de la misericordia. Entonces usted mismo se ha juzgado. Pero ahora, mientras hay misericordia,
Pero cuando viene la limpieza del santuario, la sangre sale del propiciatorio y entonces la ira de Dios cae sobre la tierra. ¡Oh, vaya! Que Dios sea misericordioso con nosotros, que no seamos encontrados en ese día sin las misericordias de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Imagínese que viene el otro ángulo del clamor de medianoche, porque el primer ángulo del clamor se cumplió con el hermano Branham. Él clamó, aclamó, y se aparecieron todas las vírgenes, pero solamente entraron con él a las bodas las prudentes. Las insensatas se quedaron. Entonces Dios estableció un solo lugar de adoración en la tierra, después de que las edades de la iglesia y el séptimo asiento de misericordia terminó y Dios pasó a la piedra angular. Entonces Dios cerró la puerta de las iglesias y ya entonces no dejó todos los credos denominacionales, porque les dio oportunidad. A las iglesias les dio lugar para que se arrepintieran, pero rechazaron la misericordia en William Marion Branham. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se fue a la piedra angular. ¿Y qué pasó con esos credos? Fueron derribados y fueron acabados, y quedó un solo lugar en la tierra provisto para alcanzar misericordia. Una sola puerta quedó abierta para alcanzar la misericordia de Dios, y es el mensaje de William Marion Branham y de William Soto Santiago. Si no fuera así, entonces tranquilos. Vale entonces menonita, vale entonces cruzada cristiana, vale entonces pentecostal. Pero recuerde que Elías condenó todos esos altares y los invalidó. Y cuando los invalidó, dijo después: tráigame a esos sacerdotes de esa cosa. Y los degolló. Porque Dios dijo desde el Antiguo Testamento, dijo: cuidado de ir a adorar en cualquier parte, sino que irán al lugar que yo escogiere para poner allí mi nombre. Allí irán y adorarán, llevarán sus diezmos, sus ofrendas y presentarán sus sacrificios. Entonces, por eso predicó William Branham: el único lugar provisto por Dios para adorar. Y cerró una puerta y abrió la otra. Por eso subió a la piedra angular, y la piedra angular es una puerta abierta en el cielo, donde para poder estar allí hay que tener teofanía y haber sido raptado de la tierra y estar literalmente, espiritualmente hablando, en el cielo, que es donde estamos esta noche. Si alguien viniera de una iglesia a escucharnos aquí, dirán: esa gente está loca, o están hablando en otras lenguas, o qué será que están diciendo esa gente. Es un idioma, esto es un idioma celestial. Ya no necesitamos hablar en lenguas de las otras, porque estamos hablando en lengua celestial. Ahora, mire esto que Dios está diciendo. Y por eso cuando se presentaron ante el hermano Branham, hubo un clamor. Él los llamó a todos, pero solamente cuando llegaron, entraron a las bodas las vírgenes prudentes. Vuelve y se repite ese ángulo cuando Él se levante del trono de intercesión. Solamente entran las prudentes, y las que llegan son las fatuas pidiendo aceite. Pero ¿cuál aceite si no hay sangre en el trono? Y para poder tener aceite había que acudir a la sangre primero. Y la sangre es el Espíritu Santo. La sangre es una teofanía que se conseguía por la primera venida, no por la segunda. Por la segunda venida se consigue transformación, rapto y cuerpo transformado y glorificado. Por la primera venida se consigue teofanía, primicias del Espíritu, sentarse en lugares celestiales, pero porque el Cordero está en el trono. Y ahí fue donde nosotros conseguimos la sangre, el aceite. ¿Dónde más ¿Por qué entramos cuando se abrió la puerta de la segunda venida? ¿Por qué entramos? Porque teníamos teofanía. Estábamos predestinados para tener una teofanía. Fíjese usted. Y por eso hoy nosotros aceptamos el único lugar provisto para adorar. No hay otro lugar. Aparte del mensaje del séptimo ángel, dice: en los días de la voz. Escuche bien para que no vaya a decir que yo me invité. En los días de la voz del séptimo ángel que tenga ese mensaje, el misterio de Dios será consumado, como Él anunció a sus siervos los profetas. Bueno, bendito Dios, yo creo que ustedes están mirando esto, que es tan poderoso. Página 12 a la mitad. William Soto en el 98. Dice William: y vean ustedes, hasta que no entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, él no puede salir del trono de intercesión para tomar el libro y hacer el reclamo allá en el cielo. Ah, y usted dice: ¿por qué se hizo un reclamo acá en la tierra? Ah, porque los hijos del Señor estaban metidos en una denominación y el reclamo era para sacarlos de ahí.
Y por eso le dieron la orden: Satanás, suéltalos, porque de todas maneras van a venir. Entonces por eso Dios tenía que hacer un reclamo de nosotros aquí en la tierra a través del séptimo ángel para sacarnos de las denominaciones, porque ninguno estábamos correctos, nos hubiéramos perdido todos. Entonces ese reclamo lo hizo Dios. ¿Pero Él hará otro reclamo? Claro. Él hará el reclamo en el cielo y traerá a todos los santos del Nuevo Testamento y vendrá con ellos. Solamente que en esa venida no pone los pies en la tierra por razón de que todavía la tierra no está purificada. Él no vuelve a poner los pies en la tierra y no hasta que la tierra sea purificada. Por eso hay que esperar hasta después del milenio. De resto, ¿para qué? Él no puede poner los pies sobre la tierra. Él ya viene en su cuerpo glorificado y va a recibir a la iglesia en un cuerpo glorificado. Pero tiene que esperarse hasta que el ángel pase a sellar los 144,000. Eso será un tiempo glorioso, pero en ese tiempo habrá una apertura terrible sobre la tierra, que ya se están empezando a escuchar los vientos huracanados de Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial. Ya todos los presidentes europeos, el ruso, los chinos y Estados Unidos, ya no están hablando de peleas, están hablando de armas nucleares. Y espero que usted no diga: no, yo no he escuchado eso. Aquí está. Y vean ustedes, hasta que no entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, él no puede salir del trono de intercesión para tomar el libro y hacer el reclamo allá en el cielo. Porque cualquier persona que no entre al programa divino antes de Cristo salir del trono de intercesión, toda persona que no entre antes de Cristo salir de ese lugar, quedará con sus pecados, porque no tendrá cómo lavar sus pecados, porque Cristo ya habrá salido del trono de intercesión en el cielo. Ahora, este libro de los 7 sellos ha estado cumpliéndose de edad en edad. Y en cuanto a su cumplimiento, ha estado abriéndose en cuanto a su cumplimiento, pero ha estado en la diestra o mano de Dios. ¿Lo están entendiendo, verdad? Como un plano en la mano de Dios ha estado ese libro sellado con 7 sellos. Y Dios, el cual sabe el contenido de ese libro, ha estado obrando de etapa en etapa, de edad en edad, y ha ido cumpliendo el contenido de ese libro. Pero William Marion Branham lo abrió en la tierra. Pero el Señor lo va a abrir ¿dónde? En el cielo. Usted dice entonces, ¿quién es el séptimo ángel? Pues la persona que Dios eligió para su segunda venida, y luego su hijo, William Soto Santiago. Antes de ese libro ser tomado en el cielo por Cristo y ser abierto en el cielo, tiene que ser cumplido aquí en la tierra ese programa divino que está en esos sellos. ¿Ve por qué el hermano Branham nos lo reveló? Y al final luego entrarán los hebreos. Claro, porque ellos son los que faltan del libro de la vida del Cordero. Y cuando ya ellos entren, Cristo, vean ustedes, está o estará ya en una nueva etapa manifestado. Porque hasta que los judíos entren, la dispensación de los gentiles, todavía estará la puerta abierta. Y por eso, cuando ustedes escuchen al ángel sellador, se van a quedar tremendamente impactados de cómo alguien nos diga a nosotros los escogidos que estamos en el trono, que nosotros aquí no tenemos sangre y que nosotros no podemos ayudar a otro. Porque la sangre quedó en el trono de la piedra angular. La sangre quedó en el único lugar provisto para adorar. Por eso le fue dicho a la gente: escuchen las cintas, escuchen la palabra, porque hay un solo lugar provisto. Si Dios pudiera salvar a través de cualquier denominación, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Pero hay un solo lugar provisto. Y tiene una puerta. Y es una puerta estrecha. Y tiene un nombre. Eso sí, cuando el Señor se levante del trono de intercesión, la gente va a clamar por Jesucristo. Y ahí se cumplirá lo de los sellos. Porque es que hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. ¿Y qué nos revelaron los truenos? Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Pasemos acá en la página 13 al año 2001. Dice William: ahora podemos ver que después que se cumplan las obras del séptimo sello, que tienen que ser cumplidas antes del rapto, Cristo, luego que se cumplan las obras que tienen que ser cumplidas antes de la resurrección y antes de nuestra transformación, cuando se cumplan todas esas cosas que tienen que cumplir bajo el séptimo sello para prepararnos para ser transformados y raptados, luego Cristo sale del trono de intercesión.
toma el libro de los 7 sellos, el título de propiedad, y ahí se realiza, mire, si usted está aquí, mire lo que dice ahí. Y ahí y toma el libro de los 7 sellos, el título de propiedad, y ahí se realiza, ¿cómo? Totalmente el reclamo, porque habíamos tenido un reclamo para nosotros acá, para sacarnos de las denominaciones. Pero allá se realiza, ¿qué? Totalmente el reclamo. ¿Por qué? Porque había habido un reclamo acá. Porque ¿con qué nos iban a sacar a nosotros? Totalmente ese reclamo, y los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Claro. Por eso es que ya hubo un reclamo en el 63, el cual fuimos sacados nosotros. O sea que todavía hay misericordia en el trono de intercesión en el cielo. ¿Lo está diciendo William Soto en qué año? 2001. O sea que todavía hay misericordia en el trono de intercesión en el cielo, hasta que nosotros seamos transformados y raptados. De otra manera, no habría esperanza para nosotros ser transformados y raptados, porque cometemos errores y pecamos en algunas ocasiones, ¿o no? Ah, bueno. Y si no hubiera sangre en el trono de intercesión, entonces no habría esperanza para ser transformados, sino para ir a la gran tribulación y dar nuestras vidas por Cristo. ¿Pero qué? Hay sangre en el trono. Pero cuando Él está en el trono de intercesión, por cuanto Él está en el trono de intercesión todavía, tenemos la sangre de Cristo para lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo cuando cometemos errores o pecamos en nuestra vida terrenal. ¿Es así o no es así? ¿Y qué dice Apocalipsis 12 del 10 al 11? Si Santi que me acompaña lo puede leer aquí en público para que sepamos. Apocalipsis 12 del 12:10. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, Gloria a Dios. de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, ¿con qué es que nosotros vencemos al diablo? Y ellos le han vencido por medio de la sangre, por medio del Espíritu Santo. Cuando el diablo nos oye. ¿Sí? Por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira a vosotros, porque como nosotros no puede. Nosotros lo hemos vencido todo el tiempo con la sangre, por medio de la sangre. Y la sangre no es la química roja, la sangre es el Espíritu Santo, las primicias. Dice, claro, entonces cuando el diablo es arrojado, le queda poco tiempo, porque va a comenzar la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Y la segunda parte de la semana 70 de Daniel es con la que Dios toma venganza de las naciones. Es con la que Dios toma venganza del mundo y termina con Armagedón quemando a la gente. Porque el trono de misericordia habrá cesado y se convierte en un trono de juicio. ¿Sí entienden el problema divino? Ay de vosotros, porque el diablo descendió con gran ira. Ahí es donde se encarna, y ni siquiera es anticristo, es bestia. Es la bestia. Y al final encarnado, entonces se le mata el cuerpo del anticristo, del falso profeta y de la bestia, y a él se encierra por 1000 años para que nosotros tengamos el privilegio de ver el que fregaba la tierra, el que hacía todo lo que hacía, y nosotros lo podamos ver cuando esté encerrado en un lugar y podamos ir como a un museo o a un zoológico y decir, mira este en lo que quedó. Este era el que azaraba a la gente, este era el que hacía esto, todo eso. Y como le mataron sus cuerpos, quedó sin cuerpo, quedó en espíritu y se pudo atar y encerrar. Pero en la gran tribulación se deja que se encarne para que haga todo eso, porque ya nosotros estaremos en el rapto y en el trono de Dios ya no habrá misericordia, será un trono de juicio. Ya Dios no perdonará pecados a nadie, porque el santuario fue limpiado, fue purificado, y ya Dios no va a escuchar los pecados de nadie ni le va a perdonar pecados a nadie. Ahí el que es sucio, que se sucie todavía, y el que es limpio, estará limpio todavía. Isaías 26:20. Porque he aquí que Jehová sale de su
Sale del trono de intercesión. Y a su pueblo le dice, escóndete en tus aposentos. Pues en sus cuerpos transformados, en sus teofanías con sus cuerpos glorificados. Ahí se esconde. ¿A dónde se va a esconder uno? Ahí. Entonces ahí es donde nosotros podemos ser el ejército poderoso de Dios. Ahora miren todas estas maravillas. Pero hoy, esta noche todavía, según el mensaje, Él está en su trono de intercesión. Ahora pasemos, ya terminamos a la última página, página 15, empezamos a concluir. Y dice el precursor de la segunda venida de Cristo, ahora Él ha venido en misericordia, el Hijo del Hombre ha venido en misericordia. Se han reído de Él. ¿Y de quién era que se burlaban? Del hermano Branham. ¿Y no se burlan en el mensaje del hermano Branham? Dicen que cuál branhamitas, que cuáles abrahnamitas, que cuál edad abrahámica, que pan viejo, pan de la Odisea, que cómo le vamos a creer al hermano Branham si eso lo dijo en la Odisea, que eso fue en el 61. Pero qué raro, porque no ha fallado ninguna visión. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, ahora Él ha venido en misericordia, el Hijo del Hombre ha venido en misericordia. Se han reído de Él, se han mofado de Él. La próxima vez que vendrá en juicio, y la próxima vez es la próxima manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo. Luego de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en el precursor de la segunda venida de Cristo, luego vendrá otra manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y aparte de esa cabeza del grupo pequeño, que es William Soto Santiago, su ángel, no viene otra persona. Pueden estar tranquilos y pueden estar seguros. Nosotros no andamos ni adulterando el mensaje. Sexto Elías no hay por ninguna parte y otro tercer ángel tampoco lo hay. Esa manifestación es la que se entrelaza con la manifestación de misericordia y comienza esa manifestación en misericordia, o sea, con el hermano Branham. Y luego se torna en juicio conforme a la palabra de Dios. ¿Es así o no? Y cuando se torne en juicio, será cuando Jesucristo, el Cordero y sumo sacerdote, salga del trono de intercesión o asiento de misericordia allá en el cielo, del templo que está en el cielo. Y cuando eso suceda, ya esa manifestación de Jesucristo, el Hijo del Hombre, a través de su ángel mensajero, se tornará de misericordia a juicio. Se tornará a juicio. Ese tiempo no ha llegado. Pero mire lo que dice. Porque estará transmitiendo. ¿Quién estará transmitiendo lo que estará pasando en el cielo? Su ángel. Estará transmitiendo, dando a conocer el juicio divino que estará saliendo del trono de Dios. Por eso la próxima vez que se predican acá en la catedral, no se van a predicar los truenos como nos predicaron a nosotros. Se va a predicar las plagas, las copas y todos los juicios. ¿Y por qué lo va a estar predicando el ángel? Porque el ángel va a estar transmitiendo lo que está pasando en el cielo con el Señor cuando se levanta del trono de intercesión. Él lo va a transmitir aquí en la tierra. Se estará transmitiendo, dando a conocer el juicio divino que estará saliendo del trono de Dios. Mientras llega ese momento, a través de esa manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, he dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo la misericordia que todavía está siendo manifestada desde el trono de Dios en el cielo para con cada uno de nosotros en este día postrero. Por lo tanto, estén preparados con vuestros pecados confesados a Jesucristo, lavados vuestros pecados en la sangre de Cristo, arreglando vuestras vidas delante de Dios. Que no nos tome ese momento en que Cristo salga del trono de intercesión, porque luego que Él salga del trono de intercesión, de ahí en adelante, el que esté sucio, ensúciese más, o no podrá ser limpio, porque ya la sangre de Cristo no estará en el asiento de misericordia, y entonces tendrá que atenerse al juicio divino la persona, pero el que esté limpio, cuando eso ocurra, permanecerá limpio para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque seremos transformados y ya nunca más cometeremos errores. O sea, nos darán un cuerpo glorificado donde no se puede pecar. Bendito el Eterno, bendito el Señor esta noche que nos permite esta bendición. Mis amados, preciosos hermanos, hay más que hablar, pero por esta noche dejemos ahí el folleto y que usted lo pueda revisar en su casa cuando haya escuchado esta palabra. Que el Eterno bendiga a nuestro amado hermano William Soto Santiago en su nombre nuevo y eterno. Y dejo con nosotros para concluir esta noche a nuestro amado hermano Carlos López. Que el Eterno te bendiga, hermano Carlos.